grabar el estudio para los que no estén con nosotros. Hasta ahora en nuestros estudios seguimos más o menos la historia de la Biblia en el Antiguo Testamento, eh, y pasando por las vidas de los personajes más importantes como Adán y Eva, Noé, José, bueno, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David. Y en los últimos estudios llegamos a Mateo capítulo 1, versículo 1 y la historia de los evangelios y entramos en la vida y el ministerio de Jesús. Y ha sido evidente hasta el punto en que llegamos hoy que Jesucristo es el hijo de David, es el hijo de Abraham, es el hijo de Adán y Eva, es una persona que nació en la línea de los seres humanos, pero con esta genealogía que comienza con Adán y termina con el nacimiento de Jesús. Entonces, hasta este punto hemos estudiado el concepto de Jesucristo, Hijo de Hombre. Como sabemos, el Señor Jesús lleva varios títulos en las Escrituras. Uno de esos es Hijo de Hombre, que nos habla de su proveniencia humana, Hijo de Hombre, simiente de la mujer, como vimos del tercer capítulo de Génesis. Pero también llevo otro título que es Hijo de Dios. Y vamos a entrar en ese tema hoy para pensar en el título de Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, en un sentido, todos nosotros, como sabemos, somos hijos de Dios. Cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos a nuestro Padre y las personas que se dirigen a un padre son los hijos. Entonces, en un sentido que entendemos bien, somos hijos de Dios. Dependemos de Él para nuestras vidas, nos da la vida, nos creó todo el mundo. Entonces, somos en ese sentido hijos de Dios. Y en el mismo sentido, no es difícil pensar en Jesús como hijo de Dios, pero vamos a ver que eh, el sentido va más profundo en el caso del Señor Jesús. Eh, en nuestros casos, sí, nacimos hijos de Dios en el sentido de eh, Dios nuestro creador. Pero aún en nuestras vidas tenemos oportunidad de mostrarnos hijos de Dios también, como leemos en Mateo capítulo 5, versículo 43, donde enseña el Señor Jesús: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que estás en los cielos. Entonces, un hijo de Dios se muestra hijo de Dios por su manera de comportarse, su manera de vivir. Muestra las características de su padre en su vida. Entonces, obviamente, una persona que es mentiroso, mentirosa, que roba y todas esas cosas, no puede en realidad identificarse como hijo de Dios, a pesar de ser parte de la creación de Dios, porque el concepto de hijo de Dios va más allá para nosotros. Nacimos, sí, pero en la vida, como dice el Señor Jesús, podemos mostrarnos hijos de Dios, hijos de nuestro Padre que está en los cielos por medio de nuestras vidas.
Y sigue la cita aquí, Mateo 5 dice que nuestro Padre que estás en los cielos manda la lluvia sobre los malos y sobre los buenos. Y también nosotros tenemos que mostrar los mismos principios de bondad en nuestras vidas para mostrarnos hijos de Dios. Entonces, en el caso del Señor Jesús, obviamente, por nacer, en un sentido muy fundamental, se mostró hijo de Dios y también por su vida, una vida dedicada a enseñar y hacer las cosas de Dios. Se mostró hijo de Dios. Pero, como dijimos, el concepto va más profundo. Cuando el ángel vino a María, como vimos varias veces en los estudios anteriores, dijo el ángel a María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lo que dijo el ángel fue cumplimiento de lo que Dios prometió a David. Yo le seré a él padre, él me será a mí hijo. Entonces, en el caso del Señor Jesús, su nacimiento fue un cumplimiento de la promesa que Dios dio a David, que este hijo de David también sería hijo de Dios. Él me será a mí hijo. Y bueno, ¿cómo pasó esto? Bueno, sabemos la historia que el Espíritu Santo vino sobre María y el poder del Altísimo eh, le cubrió con su sombra y el santo ser que nació fue llamado Hijo de Dios. Fue llamado Hijo de Dios y así se cumplió la promesa de Dios a David. Yo le seré padre, él me será hijo. Y en un caso especial, Jesucristo nació hijo de Dios por nacer, pero también porque Dios fue el Padre de Jesús en el sentido milagroso que leemos aquí, que el Espíritu Santo vino sobre María y el santo ser que nació fue Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, en otro sentido, Jesús es hijo de Dios. Pero eh, el título Hijo de Dios que encontramos en la Biblia depende de más que solo el nacimiento, más que solo el nacimiento milagroso del Señor Jesús. Siguiendo en, eh, siguiendo en los evangelios, la historia de la vida de Jesús, leemos que el Espíritu Santo, después de 30 años eh, de vida, Jesús fue, como sabemos, al río Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Es interesante notar que en su nacimiento el Espíritu Santo, el poder del Altísimo vino sobre María. En su bautismo descendió el Espíritu Santo sobre Jesús en forma corporal como paloma y en un estudio anterior hablamos de esto la paloma eh, se asocia con el vehículo de la salvación. En el caso del arca de Noé, un ave se movía, o el Espíritu Santo se movía como ave en la creación del mundo y en el comienzo de un nuevo mundo en los días de Noé. Leemos de la paloma en el arca y ahora Jesús en su bautismo eh, eh,
recibe en esta manera el Espíritu Santo que desciende sobre él en esta forma, haciéndonos pensar en la creación y en la salvación que efectuó Noé. ¿Qué dijo entonces eh, la voz del cielo? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, una confirmación de que Jesús fuera hijo de Dios en un sentido más que solo nacer. Seguimos en los evangelios y llegamos hasta la transfiguración poco antes de su muerte y vino una nube que les hizo sombra a Jesús, a Elías y a Moisés. Y desde la nube una voz decía, este es mi hijo amado, a él huid. Entonces, después de su ministerio, Dios declara que Jesús es su hijo amado que lleva la palabra de Dios y debemos prestar la atención a Jesús y a sus palabras. Entonces, durante el ministerio de Jesús, eh, Dios mismo subraya este título de Jesús, el Hijo de Dios. Cada paso que tomara Jesús. Entonces, bueno, hay que comentar también que así como en las últimas las declaraciones anteriores del Hijo de Dios, en este caso también vemos una nube y la presencia de Dios por medio de su Espíritu con la declaración, este es mi Hijo amado. Nació bajo la sombra del Espíritu de Dios, descendió la paloma como eh, forma del Espíritu de Dios y en la transfiguración también vemos la voz de Dios por medio de su Espíritu en la nube. Y estas declaraciones concuerdan con lo que leemos en el Antiguo Testamento de la relación entre Jesús y su Padre. Varias citas famosas vamos a leer primeramente de Isaías 11, hablando de el Mesías, el Cristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Ahora, Isaí es el padre de David. ¿Por qué no dijo Isaías, saldrá una vara del tronco de David, por ejemplo? Tendría más sentido, ¿verdad? Bueno, creo que es para mostrarnos que así como David viene de una línea humana, también Jesús nació hijo de David. Entonces, eh, un vástigo retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Entonces vemos una profecía que nos hace pensar en las manifestaciones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Jesús, nacido de la línea de David, pero sobre él vino el Espíritu de Jehová para fortalecerle en su misión eh, y su ministerio. En Isaías 42, he aquí mi siervo, yo te sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Recuerden lo que dijo la voz en su bautismo, mi hijo en que tengo complacencia. Bueno, aquí dice igual Isaías, mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y traeré justicia a las naciones.
Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Entonces vemos que por medio de ese siervo o ese hijo es Jehová que obra. Yo te llamo, yo te sostendré, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo. Así se relaciona Jesús, el hijo de David, nacido de María, a su padre en los cielos. Su padre en un sentido natural, sí, pero seguido su ministerio, su padre en el sentido espiritual también. En el sentido que vimos al principio de ese estudio, que en Jesús vemos las características de su padre. Entonces Jesús, en otras palabras, se muestra hijo de Dios por lo que dijo, por lo que hizo. Pero hay un paso más en esta historia de Jesús, hijo de Dios. Nació hijo de Dios, fue declarado hijo de Dios en su bautismo. En la transfiguración, Dios dijo que es su hijo, que lleva su palabra. ¿Qué dice Pablo en Hechos capítulo 13? Y varias veces leímos de este capítulo la primera predicación de Pablo en el libro de Hechos. Dios le levantó a Jesús de los muertos y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuál es hoy? ¿Cuál hoy estamos hablando aquí? No es el día de su nacimiento, no es el día de su bautismo, tampoco es el día de la transfiguración. Dios ha cumplido a los hijos de los padres, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo segundo: yo te he engendrado hoy, en el día de su resurrección, mi hijo eres tú. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de ¿quién? De David, de su padre. Esto es lo que Dios prometió a David. Iba a heredar el hijo de David. Entonces, Jesús fue declarado hijo de Dios cuando Dios le resucitó de entre los muertos. Y Pablo lo confirma en Romanos capítulo 1, versículo 2 al 4. Eh, Hablando de Jesús, de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo. ¿Cómo? Por la resurrección de entre los muertos. Entonces se perfeccionó el título de Jesús como el Hijo de Dios después de haber cumplido el papel eh, propio a él de superar el pecado. Y cuando Dios le resucitó de entre los muertos, fue declarado Hijo de Dios con poder en el sentido pleno. Cuando nació, sí, fue hijo de Dios en un sentido milagroso, pero en un sentido todos nosotros nacimos hijos de Dios por nuestra creación y por la vida que Dios nos da. Por la vida mostramos hijos de Dios por medio de nuestro comportamiento. Un hijo muestra
las características de su padre y así hizo Jesús. Después de cumplir la voluntad de su padre, Dios le levantó de entre los muertos y declaró que Jesús fue el Hijo de Dios con poder. Entonces, todo este proceso de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección, conforme con lo que leemos en el Antiguo Testamento del siervo, del em, renuevo que sale del tronco de Isaí. Jesús nació un ser humano, fue un hombre, pero con el apoyo de Dios y por medio de su espíritu logró el papel de su vida, que fue superar, conquistar el pecado y la muerte. Entonces, vamos a repasar unos versículos ahora que habla de esto. En el Salmo 80, versículo 17, hablando del Mesías y el que iba a salvar a Israel, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Jesús nació hijo de hombre y llegó a ser el hijo de Dios en el sentido pleno con la ayuda de la mano de Dios, porque fue el hombre afirmado para Dios. En Isaías 53, el famoso capítulo de los sufrimientos del Mesías, se nombra el Mesías entre nosotros, ¿verdad? Despreciado, desechado entre los hombres. Fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús se nombra entre los seres humanos, entre los hombres, varón de dolores, el varón que Dios afirmó para sí. Ahora, quiero pensar en las palabras de Pedro en su predicación el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. En realidad son las primeras palabras predicadas por los apóstoles después del ministerio de Jesús, cuando se levantaron en el día de Pentecostés y declararon quién fue Jesús. ¿Quién fue Jesús? Y las palabras de Pedro son claras y concuerdan con lo que venimos viendo del Antiguo Testamento y de los Evangelios, que Jesús nació ser humano, nació hombre, nació hijo de Abraham, hijo de David, eh, hijo de Adán, pero en un sentido nació hijo de Dios también, pero este título de hijo de Dios no se perfeccionó hasta el día de su resurrección. Entonces, Pedro se puso a pie y dijo, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole, y al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte, por ella. Salen muy claros lo que dice
Pedro aquí. Jesús Nazareno es su nombre, fue un varón, pero un varón especial aprobado por Dios. Y por medio de él, Dios hizo todos los milagros del Nuevo Testamento. Fue crucificado por los judíos y eh, Dios le levantó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque era imposible que fuese retenido por ella. Jesús no pecó. Jesús vivió una vida perfecta y por eso no recibió el sueldo, la paga del pecado que es muerte. Sí, Jesús murió porque llevaba un cuerpo humano y el cuerpo humano muere bajo la condenación de nuestra naturaleza. Pero Dios, eh, por su justicia, le levantó de entre los muertos. Varón aprobado por Dios entre vosotros. Ahora, vamos a pensar un poquito en la cuestión de Jesús como hijo de Dios en el sentido de su naturaleza. Hasta ahora hemos eh, visto desde las escrituras que Jesús nació hombre, fue un ser humano, llevaba nuestra naturaleza. Algunos dicen que no, que Dios a su raíz, que Jesús a su raíz es Dios mismo. Y esto no es el caso. En realidad, cuando pensamos del título Hijo de Dios o cualquier uso de la palabra hijo, en 100% de las veces que leemos o pensamos o usamos la palabra hijo, no hay confusión, ¿verdad? Un hijo viene del padre. El padre viene primero. Un padre no puede ser su propio hijo. Tampoco un hijo no puede ser el padre de sí mismo. Las palabras que Dios usa para describir la relación entre Él y Jesús no son difíciles de entender. Padre, yo soy el Padre. Él es mi hijo. Entonces vamos a pensar un poquito en la confusión que ha entrado en la doctrina y el pensamiento cristiano por los siglos para aclarar un poquito la confusión. Porque si nos basamos en el concepto de padre e hijo, es imposible pensar que Jesús fuera Dios, que Jesús fuera el mismo Padre. Y es una confusión que vemos en el mismo Evangelio de Juan. Vamos a leer un poquito del Evangelio. Los judíos, como hicieron en varias ocasiones, tomaron piedras para apedrearle a Jesús y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado en mi Padre, de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y respondieron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Es una los judíos le acusan a Jesús de la blasfemia y dice que te haces Dios. Bueno, en ninguna parte de los evangelios dice Jesús que Él es Dios. Nunca pretende esto. Entonces Jesús, como siempre hace con los líderes judíos, les hace una pregunta. Más bien que darles una respuesta clara, les hace una pregunta para hacerlos pensar y para mostrar
eh, lo que está diciendo. Jesús responde, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Entonces, Jesús cita el Salmo que dice que los líderes de Israel son dioses. Y no es escandaloso usar la palabra Dios en ese contexto, como vimos en un estudio anterior. La palabra Dios se aplica a personas, a ángeles. Moisés fue el Dios que se presentó a Faraón. Los jueces de Israel llevan este título de Dios, de una persona en autoridad. Jesús sigue entonces en Juan, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Entonces Jesús está diciendo, no soy Dios, ni pretendo ser Dios. Yo digo, hijo de Dios soy. Y su respuesta a los líderes judíos se basa en el Salmo 82. El Salmo dice, vosotros sois Dios, dioses, hablando a los líderes de los judíos, y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces Jesús dice a los líderes de Israel, bueno, según el Salmo 82, eh, vosotros son hijos del Altísimo y son dioses. Y yo solo eh, pretendo ser el hijo de Dios, el hijo del Altísimo, así como dijo el ángel a María. Entonces, no encontramos en los evangelios palabras de Jesús que dice que Él es Dios, tampoco de los apóstoles. Hay Cuando los judíos tomaron piedras para apedrearle a Jesús, lo hizo porque Jesús acababa de decir, yo y el Padre uno somos. Y tomaron piedras en una furia, con un enojo grande contra Jesús, porque decían que él blasfemaba, haciéndose Dios. Bueno, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y una manera de interpretar estas palabras, como sabemos hoy en día, es decir, bueno, Jesús y Dios son iguales. Jesús es Dios y Dios es Jesús. El Padre es el Hijo es el Padre. Algo que sabemos es imposible, pero según este versículo dice así, yo y el Padre uno somos. Bueno, no es difícil ver una interpretación alternativa. Un niño puede entender el concepto que Jesús indica por medio de estas palabras. En Génesis capítulo 2, cuando Dios pone en lugar el principio del matrimonio, dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, dos personas llegan a ser una por medio del matrimonio. No es un concepto difícil de ser. Y Jesús dice igual cuando dice, yo y el Padre uno somos. Pero hay más. En el mismo libro de Juan, capítulo 17, Jesús nos muestra exactamente qué quiere decir ser uno con Dios. No quiere decir ser Dios mismo, no. Es el sentido de ser uno en
en espíritu, en propósito, en, en aceptar la voluntad divina. Jesús en Juan 17 ora antes de su muerte a Dios y ora por los discípulos y por todos los creyentes por los siglos. Y Jesús dice, no solamente ruego por estos, por los 12, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, es obvio de esta oración de Jesús que la unidad que tiene Jesús con su Padre es una unidad que nosotros podemos alcanzar también si nos acercamos a Dios en el mismo espíritu que vemos en Jesús, de someternos a la voluntad de Dios, de llenar nuestras mentes y corazones con su palabra para ser, para mostrarnos hijos de Dios en el sentido más amplio en nuestras vidas. Yo y el Padre uno somos, pero también los creyentes pueden ser uno con Dios y uno con Jesús, así como nosotros somos uno. eh, los que han de creer en mí pueden llegar a ser uno también. Ahora, quiero, y es importante entender que eh, hay citas en el Nuevo Testamento que nos desafían a pensar un poquito más profundamente sobre la relación entre Jesús y su Padre. Juan 10 es tal cita, pero hay varias que eh, nos hacen pensar en la relación especial entre Jesús y su Padre. Pero quiero ahora concluir con tal vez el punto más importante. ¿Por qué Jesús no puede ser Dios? ¿Por qué Jesús es el Hijo de hombre y el Hijo de Dios en el sentido que venimos viendo? Y eh, es porque fue imprescindible que Jesús fuera un ser humano, un varón, un hijo de Adán y Eva, para superar el problema del pecado. ¿Vieron lo que dice Pablo en Romanos 8, versículo 3? Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, en otras palabras, en semejanza de naturaleza humana y a causa de la naturaleza humana, condenó al pecado. ¿Dónde? En la carne. El único lugar donde puedes condenar al pecado es la naturaleza humana. El único lugar donde el pecado es problemático es la naturaleza humana. Un cordero no puede pecar. Un ángel tampoco puede pecar. Dios no puede pecar. Para tener una victoria sobre el pecado hay que participar en el campo de la batalla que es la naturaleza humana. Dios mandó a su Hijo en semejanza de carne, en naturaleza humana, para condenar el pecado, donde en la carne, porque no hay otro lugar donde puedes condenar el pecado. Por eso fue tan importante
que Jesús fue quien, eh, eh, quien las Escrituras declaren. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios en el sentido que vemos como el cumplimiento de la promesa de Dios a, a David, pero el, el, el mismo Hijo de Dios, disculpe, estoy apagando el ruido de atrás. Pero un participante en la naturaleza humana. Vimos esto anteriormente en los estudios. Dios no puede ser tentado por el mal, pero el punto principal de la victoria de Jesús es que fue tentado y superó la tentación. No tenemos un sumo sacerdote que que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está la victoria de Jesús, que fue uno de nosotros, eh, en el sentido de su naturaleza. Fue tentado, pero eh, no pecó. Entonces, por eso fue tan importante que el Señor Jesús fue ser humano, fue parte de la familia humana. Entonces, para cerrar este punto, así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, de la naturaleza humana, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, eso es, al diablo. El diablo o el pecado, como vimos anteriormente, Casi me desmayo ya. Ajá, tengo yo un dolor. espere un momento. Por favor, alguien que no tiene apagado su micrófono, por favor, para darnos un poquito de paz de la rueda. Estoy buscando en la lista. Robert, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Ya, encontré algunos micrófonos prendidos, entonces ya. Maté a los micrófonos. Bueno, sigamos. Entonces, sí, el único lugar para conquistar al diablo, al pecado, es la naturaleza humana. Entonces fue imprescindible que Jesús fuera un hijo de hombre que perteneció a la raza humana para enfrentar y conquistar el problema del pecado y la muerte en el campo donde reina el pecado y la muerte. Y que eh, pudiera enfrentar la tentación, algo que Dios no puede hacer, no puede ser tentado. Entonces Jesús murió y salió de entre los muertos, y ahora ese sitio de 1 Timoteo 2:5, hablando de Jesús después de su vida, después de su nacimiento y su vida, después de su muerte, después de su resurrección, después de su subida a los cielos, sentado a la derecha del Padre en los cielos. Hay un solo Dios, dice Pablo a Timoteo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús sigue siendo hijo de hombre en el sentido que entendemos, en el sentido que vimos de las escrituras, en el sentido de que participaba
en nuestra experiencia. Nació uno de nosotros. Ahora, 3 puntos para concluir. Jesús nació hace más o menos 2000 años. Hay escrituras que hablan de Jesús como si fuera antes de su nacimiento. Y en un sentido tienen razón, pero es importante entender que la Biblia habla de Jesús y el nacimiento de Jesús, el ministerio de Jesús y la obra de Jesús como el punto o enfoque central del mensaje de la Biblia. Fue algo que comenzó en el libro de Génesis, pero que se realizó en los evangelios. Entonces, Dios en Génesis capítulo 3 prometió una simiente de la mujer que iba a destruir el pecado, iba a destruir la simiente de la serpiente. Y a David y a Abraham, antes de Jesús, dio la promesa de un Salvador. Leemos muchas veces en el Nuevo Testamento de este principio del plan de Dios que comenzó en el principio y sigue hasta el fin. En Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, leemos así, hablando de la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, siempre en la mente de Dios, profetizado, visto en las sombras de la ley, en las promesas del Antiguo Testamento, destinado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nació Jesús hace 2000 años, pero desde el principio del mundo Dios habla de la venida de su Hijo para superar el problema del pecado en la muerte, en el mundo. En Apocalipsis leemos del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, sabemos que Jesús fue crucificado hace 2000 años más o menos, pero Juan en el libro de Apocalipsis dice, bueno, esto es un principio que nació desde el principio del mundo. Cuando Dios mató a los animales para dar pieles a Adán y Eva para cubrir su desnudez, se estableció este principio aquí. Un cordero inmolado desde el principio del mundo para cubrir la desnudez del ser humano, para cubrir los pecados del ser humano. Fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, sabemos que no es el caso, que murió hace 2000 años, pero en el principio, la idea, la palabra, como dice Juan 1:1, fue con Dios en el principio, pero se hizo real, se manifestó, se realizó cuando Jesús nació. Vamos a concluir con las dos citas tal vez más increíbles sobre el papel de Jesús y su relación con su Padre, ¿sí? Siendo el Hijo, un Hijo que recibe de Dios todo poder, toda autoridad. Como vimos del Salmo 2, mi hijo eres tú, te he engendrado hoy. Dios dice que iba a darle a su hijo las naciones, la autoridad para juzgarlos con rejas de hierro. Entonces, esta relación entre Dios el Padre y su Hijo Jesús se describe en Filipenses capítulo 2 y también vamos a ver para cerrar el estudio lo que dice 1 Corintios 15. Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces,
la exhortación de esas palabras es para nosotros, para ver en Jesús un ser humano, una manera de enfrentar la vida, de dirigir la vida delante de Dios. No es un ejemplo imposible para nosotros, porque Jesús fue uno de nosotros. Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse. Ahora, con esas palabras, Pablo nos hace pensar en lo que hizo Eva y Adán en el huerto de Edén. Creado en forma de Dios, buscaban la igualdad con Dios por tomar y aferrarse de la fruta que la serpiente les dijo que, bueno, si comes de esta fruta, serán igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Jesús no vio esta manera de actuar como una manera apta, correcta. Entonces, más bien que buscar hacer eh, como Dios por medio de sus propias medidas, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y consecuencia de esta opción de Jesús, y vimos en el estudio sobre las tentaciones de Jesús, eh, se le presentó las opciones a Jesús: obedecer o no obedecer, o hacer su voluntad o la voluntad de su Padre, y siempre optó por hacer lo bueno, Jesús, obviamente. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús sigue siempre el Hijo de Dios, no es Dios mismo. Todo lo que hace es para gloria de Dios Padre. Es como Jesús dice en Marcos 10:17, cuando eh, le llaman maestro bueno. Jesús dice, bueno, ¿por qué me llamas bueno a mí? Solo hay uno bueno, que es Dios el Padre. Yo no soy, no llevo este nombre o título de ser buenos. Este título pertenece a Dios. En este cita de Filipenses, vemos que a pesar de recibir toda la autoridad y poder de su Padre, la gloria siempre es para el Padre. Y para concluir, vamos a cerrar el estudio en 1 Corintios 15, esta cita maravillosa de Pablo que describe, eh, bueno, más o menos el papel, la tarea de Jesús, el Hijo. Luego el fin, cuando entregue Jesús el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y así, cuando sea destruida la muerte, se cumple el papel de Jesús. Luego que todas las cosas le estén sujetas, incluso la muerte,
entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Entonces, vemos en esta cita para terminar hoy el estudio referencia a Jesús con toda autoridad, todo dominio, toda potencia, con un propósito de superar el problema del pecado y muerte en el mundo y después de esto, después de haber cumplido su papel, va a entregar el reino a su Padre y se sujetará el Hijo al Padre. No es un concepto difícil de entender, es un concepto muy natural para nosotros. Jesucristo, el Hijo, el Hijo de Dios. Muy bien, muchas gracias. Voy a